Hola, bienvenidos a la cuarta y última semana de la serie que hemos llamado Gran Valentía. Todo sobre cómo cafeinar nuestra fe. Cómo tener una fe más valientemente audaz. Cuando comenzamos hace unas semanas, hicimos esta pregunta. ¿Para qué crees en Dios? ¿Qué es lo que crees que Dios puede hacer en tu vida? ¿Qué es algo que si fuera a suceder en tu vida, o un impacto que pudiera haber en el mundo, que si sucede, sabrías que es una intervención divina? Porque se siente que se necesitaría un milagro para que ese algo suceda. Cuando empezamos esta serie, dijimos que hay 3 elementos de una fe valientemente audaz: visión, oración y acción. Hace 2 semanas ahondamos en el importante elemento de la visión. La visión es una imagen en nuestra mente de lo que podría y debería ser, pero aún no existe. Es una imagen en nuestra mente de un futuro deseado. Las Escrituras nos dicen que donde no hay visión, la gente perecerá. Los aspectos de tu vida por los cuales no tienes visión, los perderás o no llegarán a ser lo que deberían ser. Por otro lado, cuando hay visión, la gente prospera. Cuando tenemos una visión para nuestra vida, nuestro corazón se llena de vida y empieza a vivir. Nos compenetramos más con la vida. Para ayudarnos con la visión, miramos el pasaje de Ezequiel, capítulo 37. En este pasaje, Ezequiel nos dice que Dios lo guió al valle de los huesos muertos secos. Los huesos muertos secos en nuestras vidas son un terreno fértil para la visión. A veces Dios nos pone a observar fijamente nuestros huesos muertos secos para mostrarnos las realidades de nuestras vidas que son difíciles, porque Dios quiere darle vida a una visión en tu mente. Quizás algunos huesos muertos secos en tu vida personal podrían ser tus finanzas o tu salud física. Podrían ser tus relaciones con tu familia o tu matrimonio. Tal vez tú quieras observar algunos huesos muertos secos afuera en el mundo. Tal vez Dios quiere que tú veas los huesos muertos secos en tu empresa o en tu profesión. Tal vez tú ves la pobreza en la ciudad o la pobreza en las relaciones, o tal vez en las partes del mundo donde las personas carecen de agua limpia. Huesos muertos secos son terreno fértil para la visión. Dijimos que tenemos que poner carne a esa visión para hacer el trabajo duro de imaginar un futuro mejor. Cuando hacemos eso, vamos a empezar a ver la mano de Dios y el poder de Dios en nuestras vidas. La semana pasada ahondamos en la oración. Dijimos que cuando se trata de la oración, hay algunas cosas que si no oras por ellas, sobre todo si se trata de una visión dada por Dios, si no oras, Dios no lo hará. Pero si tú oras, verás la mano de Dios en tu vida. Verás a Dios obrando en tu vida. Hablamos sobre 3 actitudes importantes que deberíamos traer cuando oramos. Tenemos que orar con confianza, porque estamos hablando con Dios, que es nuestro Abba, Padre, Papá, nuestro Papito. Debemos orar específicamente, pedirle a Dios lo que específicamente queremos que Él haga en nuestra vida. Es por esto que es tan importante poner carne a la visión, para poder pedirle a Él específicamente. Esto es lo que queremos que hagas, Dios. Finalmente, debemos orar persistentemente. Tenemos que orar, seguir orando y seguir orando hasta que veamos nuestra visión llegar a la realidad. El Deacon Lon escuchó una conversación con Maggie German, que trabaja en la iglesia de Natividad en Maryland. Ella trabaja con el programa preescolar y estaba muy emocionada de compartir su experiencia. Como trabajadora de la iglesia, ella sabía que una de las actitudes de oración que forma parte de esta serie Gran Valentía es la de orar específicamente.
Ella comentó que un niño en el programa a veces se le hacía difícil llegar a la iglesia, pero que a él le encanta el programa. Su abuela le dijo al niño que no iba a poder ir a la iglesia la semana pasada. Así que Maggie, conociendo la importancia de orar específicamente, comenzó a orar muy específicamente para que este niño llegara a la iglesia. A pesar de algunos obstáculos, el niño pudo venir. Fue genial ver la mirada en el rostro de Maggie. Su mirada decía, yo oré específicamente y esto hizo la diferencia. Se hizo una diferencia en su vida y en la vida de este niño. Así que seguir orando, a seguir orando. Hoy vamos a mirar el elemento de la acción. Cuando se trata de la oración y la acción, a menudo hay una confusión falsa en nuestra mente. Por alguna razón, empezamos a pensar, puedo orar al respecto, pero no voy a actuar. O si actúo, entonces no voy a orar. Pero en realidad, la oración y la acción deben siempre trabajar juntas. Los jesuitas tienen una frase que dice, ser contemplativo en la acción. Me gusta esa frase, contemplativos en acción. Al contemplar, vamos a rezar y vamos a reflexionar y luego vamos a actuar. Cuando actuamos, vamos a orar y reflexionar sobre nuestras acciones. Esta debe ser la forma en que vivimos nuestras vidas como cristianos, siempre moviéndonos entre la oración y la acción y la oración. Queremos que nuestra oración influya en nuestra acción y las actividades de nuestra vida deben formar parte de nuestra oración. Piensen en la imagen de esquiar. Vas por la montaña constantemente cambiando tu peso hacia atrás, hacia adelante. La vida cristiana es igual, cambiando tu peso hacia atrás y hacia adelante de la oración a la acción. La acción es una parte vital de la vida cristiana. Una y otra vez en las Escrituras, cuando Dios habla con alguien, les dice que tiene que actuar. Él los dirige. En el libro de Santiago leemos, la fe sin obras está muerta. Si tú no estás trabajando de alguna manera hacia una visión, tú realmente no crees en esa visión. Tú realmente no tienes fe en Dios. Cuando se trata de actuar y avanzar hacia una visión dada por Dios, nos gusta a veces dar excusas. Decimos que soy demasiado joven o demasiado viejo, no tengo tiempo suficiente, no tengo suficiente dinero, no soy lo suficientemente inteligente, no sé lo suficiente como para hacer esto, yo no tengo las habilidades. Las excusas que damos todas básicamente tienen algo en común. Básicamente estamos diciendo que no tenemos los recursos para lograr esa visión. Aquí hay algo que tienen que entender. Si tú tienes una visión de Dios, Dios te ha dado esa visión, una dirección a seguir adelante, y esa visión será más allá de tus recursos. Una visión de Dios de por sí será más allá de tus recursos, pero nunca es más allá de los recursos de Dios. Se necesita fe para creer que Dios hará que los recursos necesarios estén en nuestra vida. Cuando actuamos, cuando nos movemos. En pocas palabras, la semana pasada concluimos, si no oras por algo, Dios no va a hacerlo. En pocas palabras, esta semana concluimos, si no actúas, si no te mueves, no ves a Dios actuando, no ves a Dios moviéndose en tu vida. Pero si te mueves, tú verás la mano de Dios en tu vida. Así es que para ayudarnos a formar nuestras acciones, vamos a ver un pasaje de Marcos. Es una escena mundana. No hay milagro que se lleve a cabo. Es un poco común y corriente, pero creo que revela un poco de la personalidad de Dios y cómo Él ayuda a dirigir nuestros pasos. Estamos indagando en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 12. Para entender más a fondo, esta es la última semana de la vida de Jesús y quiere celebrar la última cena con sus discípulos. Hay un poco de tensión porque Jesús es un hombre perseguido. Los líderes religiosos quieren arrestarlo y matarlo. Simplemente la preparación de esta cena es un poco más complicada de lo normal. Y vemos que esto se refleja en el pasaje. Así que se nos dice,
Y el primer día de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua, le dicen sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el cordero de Pascua? Entonces envía 2 de sus discípulos y les dice: id a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle. Marcos capítulo 14, versículos 12 a 13. Es interesante porque las cosas eran un poco diferentes en esa cultura, porque los hombres no llevaban cántaros de agua. Eso era el trabajo de una mujer. Así es que este hombre era alguien fuera de lo común. Jesús dice: y allí, donde entre, decid al dueño de la casa. El maestro dice: ¿dónde está mi sala, donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta y preparada. Haced allí los preparativos para nosotros. Marcos capítulo 12, versículos 14 a 15. Así que Jesús les da a estos chicos nada más unos cuantos pasos para seguir. Sigan a ese hombre, entren en la casa, hablen con el propietario de la casa y luego preparen la sala. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como les había dicho y prepararon la Pascua. Marcos capítulo 14, versículo 16. Es una anécdota bastante simple, pero como ya he dicho, creo que esto refleja la personalidad de Dios. ¿Cómo va a ayudar a dirigir nuestros pasos? ¿Cómo nos dirige para entrar y actuar? Si vamos a Dios y pedimos dirección, Él te dará dirección. Si tú apenas estás comenzando y persiguiendo una visión, esto es lo que Dios probablemente te dirá. Él te dirá: ve, anda, adelante. Jesús les dice a estos chicos: vayan a la ciudad. Una y otra vez en las Escrituras se oyen estas palabras de Dios: ve, anda, en inglés, go. Él aparece antes de Abraham, le dice: Abraham, tengo una gran visión para ti. Quiero hacer de ti una nación grande. Ahora, vete a la tierra que yo te mostraré. Un día Moisés está afuera, está caminando, tendiendo las ovejas. De repente ve la zarza ardiente y Dios empieza a hablar. Él dice: Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. Yo quiero que hagan algo al respecto. Ahora ve, habla con el faraón. Jesús, antes de ascender al cielo, reúne a los discípulos y él le dice: todo el poder y la autoridad se me han dado a mí. Ahora vayan y hagan discípulos. Dios nos dirá que comencemos a movernos, que empecemos a marchar. La razón por la cual creo que Él hace eso es porque es mucho más fácil ayudar a dirigir nuestras vidas y para nosotros mismos dirigir nuestras vidas si en realidad nos estamos moviendo. ¿Alguna vez has intentado mover el volante de un coche que acabas de aparcar? Se necesita más esfuerzo y energía para mover el volante, para entonces mover los neumáticos. Mientras tanto, tú podrías estar conduciendo en una carretera a 100 millas por hora y tú puedes dirigirlo con un solo dedo. Un vehículo en movimiento, una persona en movimiento, es mucho más fácil dirigir. Así que tal vez tú estás comenzando con una visión y tienes una visión en la que serás un escritor o un orador o un artista de alguna índole y Dios te está diciendo: ve, practica tu arte. Tal vez tú sabes que tú necesitas mejorar tu salud y Dios te está diciendo: ve, haz ejercicio. Tal vez tú sabes que estás gastando más tiempo en el trabajo y tú sientes en tu corazón que estás perdiendo el tiempo. Hay maneras en las que se podría llegar a casa cuanto antes. Estar con tu familia más temprano. Dios te está diciendo: vete a casa, ve. La enseñanza de este pasaje, cuando se trata de nuestra acción, algo que podemos esperar cuando se trata de perseguir una visión dada por Dios, es que va a haber algo un poco diferente y fuera de lo normal para nosotros. Así no es como actuaríamos por nuestra cuenta. Jesús les dice a esos chicos que quieren que encuentren al tipo que lleva un cántaro de agua. Y puede ser que los discípulos piensen:
Hombres no llevan cántaros de agua. Jesús diría, sí, lo sé, solo tienen que buscar el hombre que lleva un cántaro de agua. Ellos hacen lo que Jesús les pide y les resulta exactamente como dice Jesús. Si persigues una visión dada por Dios, en algún momento Dios te va a dirigir de una manera que va a ser contraria a tu intuición de cómo el mundo funciona. Dios nos dice en las Escrituras, mis caminos no son vuestros caminos. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Sus caminos funcionan. Ellos dan fruto. Así que si tú estás en busca de una visión dada por Dios, tal vez tú estás tratando de salir de la deuda. Dios podría decirte de un dado momento, quiero que des más. Tú piensas, Dios, no entiendes que no tengo suficiente dinero. Siento mucha tensión y preocupación con mis finanzas. Dios te dice, lo sé, te estoy tratando de romper del consumismo en tu corazón. Da más, confía en mí. Tal vez tú sientas que tu relación con tu esposo o esposa no es como debería ser. Tal vez la razón por la que estás frustrado en tu matrimonio se debe a que tu esposo o esposa no está poniendo de su parte para compartir en tu matrimonio. Dios te dice, yo quiero que vayas y le sirvas a tu esposo o a tu esposa. Y tú preguntas, Dios, ¿no entiendes que mi esposo o esposa no está poniendo de su parte? Dios te dice, lo sé, quiero que tú seas un modelo para él o ella, un modelo para ella. El amor y el servicio. Tal vez no te gusta tu trabajo y Dios te dice, quiero que trabajes más duro y poner más esfuerzo en tu trabajo. Tú dices, pero Dios, no me gusta mi trabajo. Dios dice, yo sé eso, pero yo quiero que aprendas que estás trabajando para mí en primer lugar y no para tu empleador. Tal vez tú tienes una visión para impactar tu industria o impactar tu empresa más. Dios dice, quiero que trabajes en las trincheras más. Tú respondes, eso no tiene sentido, Dios. Dios podría decirte, sé eso, pero quiero que entiendas el problema. Persiguiendo una visión dada por Dios en algún momento, y si estamos escuchando a Dios, obtendremos dirección que es contraria a la intuición de cómo el mundo funciona. Un tercer aspecto de este pasaje, además de lo que Dios acaba de decirnos que vayamos, andemos, y darnos alguna dirección que no esperábamos. Tenemos que reconocer que todo esto va a ser un proceso. Jesús le dice a esos chicos que vayan y busquen al hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y entren en la casa. Hablen con el propietario de la casa donde se encuentra la sala y luego preparen la habitación. Va a haber un proceso. Algunos de ustedes odian los procesos. No pueden soportar los procesos. Quiere que se haga ya. Quiere que se haga en este mismo momento, que se haga de una buena vez. Para algunos de ustedes, el proceso es una mala palabra. No resisten los procesos y yo los entiendo. Pero esto es lo que tú y yo tenemos que entender. Dios es un Dios de proceso. Desde luego, Él quiere llevarnos a un lugar. Él tiene una visión para nosotros. Y por supuesto, quiere llevarnos a ese destino. Pero no se trata solo del fin. Se trata del camino y el proceso. Porque durante el camino y el proceso, Dios está haciendo crecer nuestro carácter y transformando nuestro carácter para convertirnos en gente que puede confiar en su carácter. Dios es un Dios de proceso. Se necesita fe de nuestra parte para creer que estos pequeños pasos a lo largo del proceso, eventualmente nos van a llevar a un lugar mejor, algo más grande en nuestras vidas. Así que cuando se trata de nuestras acciones, tenemos que estar en movimiento, tenemos que ir, tenemos que esperar que en algún momento, durante el proceso, vamos a obtener una dirección que es contraria a nuestra intuición de cómo el mundo funciona. Tenemos que tener fe en que estos pequeños pasos, este proceso es parte del camino. Ruego que tú llegues a entender eso. Ruego que tú llegues a conocer mejor a Dios y realmente ver que su mano está sobre tu vida.
Voy a cerrar mediante la lectura de Efesios que leemos en la primera semana. Pablo dice: ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios capítulo 1, versículo 17. Que tú llegues a conocerlo mejor. Yo oro para que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Efesios capítulo 1, versículo 18. Que tú llegues a conocer a Dios en la profundidad de tu corazón. Oro que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloriosa herencia en los santos, y es la extraordinaria grandeza de su poder. Efesios capítulo 1, versículos 18 a 19a. Que sepas que Dios te está llevando un futuro mejor, que sepas cuánto le importas a Dios, que veas el poder de Dios en tu vida. En nosotros que creemos. Efesios capítulo 1, versículo 19b. Es la fe que crea esta esperanza de un futuro mejor, que nos ayuda a saber lo mucho que le importamos a Dios. Es la fe que nos permite ver el poder de Dios en nuestra vida. La fe valientemente audaz cree que Dios actúa de maneras valientes y audaces. Ruego que tú llegues a entender esto en el fondo de tu corazón. Oramos, Padre. Te damos gracias. Te damos gracias porque somos importantes para ti. Te damos gracias, Dios, porque quieres conducirnos a mejores lugares, que deseas darnos una visión para nuestra vida y ver cómo nuestros corazones se llenan de vida. Ruego a Dios que des nacimiento a estas visiones en nuestros corazones. Danos una visión clara. Ayúdanos a orar por esto, Dios, y que podamos actuar, podamos movernos para que veamos cómo tú te mueves en nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.